Gracias por haber regresado a nuestra clase de nuevo sobre el plan del Señor, sobre la iglesia del Señor. La última vez estuvimos hablando debajo punto número 2, en Hechos capítulo 2, versículo 45, donde la palabra del Señor nos indica a nosotros, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y estuvimos hablando que los creyentes primitivos perseveraron en 4 áreas en particular. Y la última vez había mencionado que había deberes espirituales. Yo sé que hoy en día es muy popular de hablar de los derechos espirituales y los derechos humanos, pero muy poca gente habla de los deberes. Pero había deberes espirituales en esta iglesia. La primera cosa que había mencionado la última vez fue que era una iglesia salva. Una iglesia salva. Ahora, yo sé que eso suena un poco raro hablar de eso, pero queridos hermanos, yo creo que tú comprendes algo, que hay muchas iglesias, que la mayor parte de la gente que están asentados y a veces en esa iglesia no son salvos, y ni siquiera el predicador que está detrás del púlpito. Porque mira bien, esta era una iglesia salva. Nota que en Hechos capítulo 2, 42 dice, y se dedicaban continuamente. Note bien, los 3,000 que confesaron la fe en Cristo y fueron bautizados en versículo 41, ¿te recuerda? Porque dice aquí, y así que los que recibieron a su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, ¿no? Son los que demuestran, los que están demostrando la autenticidad de su fe y por continuar. ¿Cuánta gente tú conoces que hoy día llegan a la iglesia con los llorequillos y están llorando, que sí, que amo a Cristo y lo demás, pero en 2 semanas desaparecen y regresan al mundo? Hay un montón de falsos y falsas conversiones, mis hermanos, porque a la gente lo están presionando. Y que tú no puedes salvar a nadie, nadie puede ser salvo por la mano de un otro hombre, nadie, es imposible. Si no es la obra del Espíritu Santo transformando el corazón de la persona, esa persona se convierte en una persona religiosa. Note bien conmigo. A pesar del odio y ridículo y la persecución que esa iglesia había sufrido, permanecieron fieles, y es una marca de salvación genuina. Y Jesús dijo en Juan 8:31, dijo, y si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. La rama verdadera permanecerá en la vid, mis hermanos. En Juan capítulo 15, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor ahí? En Juan 15, versículo 1 al 4, dice, yo soy la vid verdadera y a mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que me dé más fruto. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está bien claro. La buena semilla no se marchita y muere bajo la persecución, mis hermanos. En Mateo capítulo 13. Nos dice la palabra del Señor en versículo 3 hasta el 9. Dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas en 100 por 1, otras en 60 y otras en 30. El que tiene oídos, oiga. En ese mismo capítulo, de capítulo 13 de Mateo, él dice en versículo 21, dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Mira bien. En contraste, mis hermanos, cuánta gente entran en nuestras iglesias y aún forman parte del compañerismo, pero con el tiempo desaparecen. Se reconoce, y aún hay aquellos que están dentro de la iglesia todavía y se han apartado. La única diferencia es que físicamente no han desaparecido, pero en su mente, en su corazón, en su alma, en su espíritu,
no están presentes. El cuerpo está presente, pero ellos no están presentes. En contraste, el apóstol Juan escribe de los falsos creyentes. Y escuche bien lo que él dice. Salieron de nosotros, en 1 Juan capítulo 2, en versículo 19, dice, salieron de vosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Que la iglesia debe estar compuesta por individuos salvos parece ser axiomática y aún un poco ridículo. Lamentablemente, sin embargo, muchas iglesias hoy se componen en gran parte de los individuos que no son ¿qué? Salvos. Sorprendentemente, algunos incluso intentan diseñar una iglesia donde los no cristianos o los incrédulos pueden sentirse cómodos. Eso no puede ser el objetivo de la iglesia que se dedica a la santidad y justicia en todos los ámbitos de la vida. Tal iglesia será impopular con los pecadores. En esta primera iglesia todos los profesores eran ¿qué? Poseedores. El que iba a profesar que Cristo era su Señor había sido poseído por Cristo el Señor. Eso no quiere decir que los incrédulos no son bienvenidos a asistir a la predicación de la verdad y aún a la adoración. Son bienvenidos a oír el evangelio predicado y la exposición de la palabra de Dios. Son bienvenidos a escuchar las oraciones de confesión, los himnos de alabanza y los llamados a la santidad. Son bienvenidos a presenciar que el amor corporativo y la devoción de la iglesia a Jesucristo y el Dios eterno. Todo eso debe hacerles a ellos incómodos con su condición espiritual. Membresía y servicio en la iglesia, sin embargo, están restringidos ¿a quién? A los creyentes. Hay varios en nuestra iglesia que existen pero no son creyentes. Y por años están ahí sentados, pero no son creyentes. El pueblo de Dios y la gente de Satanás, mis hermanos, escuchen esto, no pueden trabajar juntos para lograr las metas de Dios. No es posible, con todo el respeto. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Es lo que dice la palabra en 2 Corintios, en capítulo 6. Pablo advirtió a los corintios cuando él dijo, pues qué asociación tiene la justicia con la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía que tiene Cristo con Belial, o qué tiene en comunión un creyente con incrédulo. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15. Está bien claro. Pero hoy día lo que queremos hacer es negociar todo. ¿Por qué? Porque la iglesia no entiende la necesidad de los incrédulos. Tenemos que ser más suave, más dulce con ellos, para que ellos puedan comprender. Ellos comprenden. Es vos que no comprende. Pablo aún felicitó, mira, 1 Tesalonicenses capítulo 1, por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 1, note versículo 1 al 10, abre su Biblia ahí. Y Pablo felicitó a los tesalonicenses en términos que no dejan ninguna duda de que fueron salvos. La iglesia, mi hermano, por definición tiene que ser de gente que son salvos, no religiosos. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 10, mira lo que dice la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, dice, por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe. Mira, vuestro trabajo de amor, la firmeza de vuestra esperanza, vuestra, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro. Sabiendo, hermanos amados, son hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Mira, ahí está la doctrina de la elección. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. Como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y vosotros vinisteis a ser imitadores ¿de quién? De nosotros y del Señor.
habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Macedonia era la parte norte de la Grecia y Acaya la parte sur de Grecia. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes de vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta es una iglesia salva y muy conocida de ser una iglesia salva. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¡Qué testimonio de una iglesia genuina y salva! ¿Se puede decir igual de su iglesia? Mira bien en este pasaje de 1 Tesalonicenses de capítulo 1, versículo 1 al 10. En este pasaje Pablo describió a la gente de la iglesia de los tesalonicenses como en el Padre en Cristo, en versículo 1. En el Espíritu Santo, en versículo 5, señaló que ellos poseían la gran triada de virtudes cristianas, fe, esperanza y amor. Eso está en versículo 3. Estaba seguro de la decisión de Dios de ellos para la salvación. Eso está bien claro en versículo 4. Eran imitadores de Pablo y Cristo. Eso está bien claro en versículo 6. Tanto así como eran un ejemplo a los otros creyentes en su región, de versículos 7, 8 y 9. Claramente fue una congregación de personas salvas. Por el contrario, abre su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a revisar versículos 14, 15 y 16. Por el contrario, el Señor Jesucristo reprendió a la iglesia de Pérgamo por permitir ser infiltrados por los incrédulos, así siendo influenciados por Satanás. ¿Te puedes imaginar eso? Y hay siempre gente en la iglesia que cree, permite al hermanito hablar. Primeramente, vamos a decir claro, él no es hermanito. 1. 2. El hecho que no es hermanito no lo va a permitir hablar, a influenciar, contaminar a la iglesia. No puede ser. En Apocalipsis capítulo 2, mira lo que dice la palabra de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tú nunca quieres escuchar estas palabras. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Esto estaba sucediendo dentro de la iglesia. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué clase de doctrina? No estamos muy seguros, pero sabemos que era una doctrina falsa. 15, en 16. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Él se estaba dirigiendo ¿a qué? A una iglesia. Quienes se comprometieron con el mundo. Quienes se comprometieron con el mundo, tal como Balaam y Balac, causaron a Israel que se entremezclara con Moab. El error de los nicolaitas aparentemente involucraba la inmoralidad sexual. La reprensión severa de Cristo de ellos muestra su preocupación por la pureza de la iglesia. Y hoy día muchos de nosotros no nos preocupamos de la pureza de la iglesia. Y te digo por qué. Porque son nuestros amigos, nuestros hermanos de sangre, hermanas, hijos, hijas. Por tus sentimientos andas contaminando la iglesia. Fallar en no excluir a los incrédulos de la comunión de la iglesia es un grave error. Solo la desunión y la disensión pueden resultar cuando quienes sirven a Cristo intentan trabajar en armonía con aquellos que sirven a Satanás.
Además, para diseñar las actividades de la iglesia para atraer a los incrédulos o para permitirles desempeñar su papel importante en la vida de la iglesia es darles un falso sentido de seguridad. El resultado para ellos puede ser la tragedia eterna. La iglesia debe llegar en el amor a aquellos que no conocen a Cristo. Nunca debe, sin embargo, hacerles sentir que son parte del compañerismo hasta que lleguen a la fe en Cristo. Y nunca se debe emprender ningún propósito evangelístico que altera lo que la iglesia es por diseño divino. Una asamblea de adoradores salvos buscando la santidad y el servicio espiritual. Somos nosotros. La primera iglesia, mi hermano, pasó la prueba inicial del deber espiritual. Solo abarcó a aquellos que conocían y amaban a Jesucristo. San Lucas después señala que mientras muchos fueron atraídos por el Señor para la salvación, los incrédulos estaban realmente aterrorizados de acercarse a la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pecado fue tratado con tanta severidad. Y así debe ser hoy día. No me acerco a esa iglesia, porque el poder de Dios cae en esa iglesia. El pecador debe tener temor. Mira bien, en Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5, versículos 13 y 14 dice lo siguiente. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Reconocían que a entrar en esa iglesia tenían que, hermanos, ser transformados y arrepentirse de sus pecados. Pero hoy día no hay ese requisito, ya no se requiere. Tengo una jovencita ahorita en la iglesia que le hablé bien fuerte el otro día y se la canté en la cara. Quizá tu mami asiste a esta iglesia, pero vos no es salva y tú lo sabes. No creas que yo te voy a acomodar. A mí no me importa lo que dice tu familia. Vamos a ser bien claro. Pero también, note en los deberes espirituales. También era una iglesia escritural. Era una iglesia escritural. No dije cultural, escritural. El problema de hoy día es que hay muchas iglesias, mis hermanos, que son culturales, pero no escriturales. En Hechos capítulo 2, note bien lo que dice en versículo 42. Y se dedicaban continuamente ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles. A las enseñanzas de los apóstoles. Vamos a ser bien claros. ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? Bueno, primeramente, la enseñanza de los apóstoles es la Biblia, la palabra de Dios. Lo que ellos conocían de Génesis a Malaquías en su tiempo. Es la palabra de Dios. No es una enseñanza aparte y distinta y separada como el relajo que existe hoy día en muchas iglesias, en muchas comunidades alrededor del mundo, que ahora los apóstoles tienen sus propias enseñanzas y la gente dobla sus rodillas a sus enseñanzas, que son enseñanzas por la mayor parte falsas, torcidas. Eso no es lo que quiere decir aquí. Cuando dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. No, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, lo que se enseñaba la palabra de Dios. No como las jergas que existen hoy día en nuestras comunidades. Eso era una iglesia escritural. Qué cosa tan ridícula que se tiene que mencionar. Porque hay muchas iglesias hoy día que no son escritural. Cultural sí, religiosas sí. Políticas, sí, pero escritural, no. Note bien conmigo, el contenido de la iglesia debe ser claramente ¿qué? La verdad revelada, punto. Dios diseñó la iglesia para ser un lugar donde su palabra es proclamado y explicado. Solamente su palabra es proclamado y explicado. No su idea, sus filosofías, sus teorías, sus programas y actividades.
Pablo establece una prioridad en las epístolas pastorales donde se describió el proceso en curso a Timoteo cuando le escribió esto. En 2 Timoteo, en capítulo 2, mira lo que dice en versículo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2 dice: y los que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. Note bien conmigo. ¿Qué es lo que tenía que enseñar? La palabra. La palabra. Note, un compromiso con la enseñanza de los apóstoles es fundamental para el crecimiento y la salud espiritual de la iglesia y de cada una de las iglesias. Así tiene que ser. No puede ser algo distinto. Pero Pedro escribió esto, mira bien, en 1 Pedro capítulo 2, en versículo 2. Él dijo, desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Desear, ese debe ser el apetito, el hambre y la sed que debemos infundir en las ovejas de la iglesia. A los romanos Pablo escribió esto, y él dijo en Romanos capítulo 12, en versículo 12, él dijo, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Las cartas de Pablo a sus alumnos Timoteo y a Tito también reflejan la prioridad de la predicación de la palabra. Ese es el problema que no existe hoy día. Que tienen una prioridad de un sinfín de cosas, menos la enseñanza y la predicación de la palabra. En 1 Timoteo, en capítulo 4, mira lo que él dice en versículo 6. Él dice, a señalar estas cosas, ¿a quién? A los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido ¿con qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En 1 Timoteo 4:11 dice, esto manda y enseña. En 1 Timoteo 4:3 él dice, entre tanto que llego, ocúpate que en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Perdón. También en ese mismo libro, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Y también en 2 Timoteo en capítulo 4, él nos dice a nosotros en versículo 1 y 2. Te encargo solemnemente, dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. Una vez más regresamos a nuestro estudio del libro de los Hebreos, Hechos, capítulo 2, hablando de la pauta bíblica de la iglesia. Hasta este punto hemos estado hablando de la prioridad que se le tiene que dar a la predicación y a la enseñanza de la verdad revelada de Dios hacia su pueblo. La última vez habíamos terminado con 2 Timoteo, en capítulo 4, en versículo 1, donde se había leído, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con mucha paciencia y instrucción. Quiero que note conmigo también en Tito capítulo 1 en versículo 9. Un anciano debe ser ¿quién? Un anciano debe ser ¿quién? Según Tito 1:9 dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz
también ¿de qué? De exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Este es el papel nuestro. El papel de los ancianos es de refutar, mis hermanos, lo que contradicen, pero tienen que exhortar con la sana doctrina, con la palabra revelada de Dios. La pauta bíblica de qué es una iglesia, mis hermanos, es una iglesia que predica la verdad, que caiga donde caiga, pero tiene que predicar que la verdad. Regresamos a Hechos capítulo 2. Y note conmigo lo que dice en versículo 42, otra vez. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Hermanos, un creyente debe contar un día desperdiciado cuando él no aprenda algo nuevo no es más profundamente enriquecido por la verdad de la palabra de Dios. La iglesia primitiva estaba sentado bajo el ministerio de enseñanza de los apóstoles, cuya enseñanza escrito en las páginas de las escrituras del Nuevo Testamento debe ser impartido por todos los pastores en las iglesias hoy día. Pero lo que está pasando, andan compartiendo filosofías, ideas, programas, la política, lo cultural, menos la palabra. La escritura es un alimento ¿para quién? Para el crecimiento del creyente y el poder. Y no hay otro, con todo respeto, no existe otro. La iglesia hoy en día ignora la exposición y la aplicación de las escrituras por su cuenta y su riesgo, como sugiere la advertencia de Oseas a Israel. Él dijo en el libro de Oseas en el Antiguo Testamento, en capítulo 4, en versículo 6, dijo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Escuchate eso. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Quién tiene la culpa? El pastor, los ancianos. Por fallar en alimentar las ovejas con la palabra. La iglesia no puede funcionar en una verdad que no es enseñada. ¿Escuchaste? Los creyentes no pueden funcionar en principios que no se han aprendido. Los más nobles aún son aquellos que buscan la escritura diariamente. Te recuerdo lo que dice en Hechos capítulo 17. ¿Qué dice en Hechos 17 versículo 11? Dice, mis hermanos, estos eran más nobles de los Tesalónica. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tomaron el tiempo. Y hoy día, no hombre, toma más tiempo que el remote y el televisor. Con sus juegos y con sus computadores y con sus teléfonos. Están más ocupados con todos los juguetes, menos con la palabra. Mis hermanos, contienen la enseñanza de los apóstoles. De esto estamos hablando, que era una iglesia escritural. Note la prioridad, una iglesia escritural. Pero también, mira bien en Hechos capítulo 2, de nuevo regresamos. Note otro rasgo valioso de esta iglesia. Era una iglesia de compañerismo. Era una iglesia de compañerismo. Perdón. De compañerismo. El problema de hoy día es que hay mucha gente en la iglesia, pero mi hermano se cree que son creyentes privados, agentes en secretos, llaneros solitarios. No comparten la vida cooperativa, corporal de la iglesia. ¿Por qué? No te puedo decir. Pero han fallado a comprender que somos un compañerismo y ojalá un compañerismo de amor. En segunda de Hechos capítulo 2, 42, regresamos al versículo. Y se dedicaban continuamente en la enseñanza de los apóstoles a la comunión. A la comunión. Mira bien, vamos a enfatizar esta parte.
Estamos hablando del compañerismo, es el deber espiritual de los creyentes. ¿Para qué? Para estimular mutuamente a la santidad y fidelidad. Gente dice, no estoy seguro si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Tú tienes un deber espiritual de animar a los demás, felicitar a los demás. ¿A qué? A la santidad y a la fidelidad. Más específicamente se expresa a través de los unos con otros del Nuevo Testamento. Quiero que tú veas esto conmigo. Quiero que tú notes esto. El compañerismo de la iglesia, hay deberes espirituales. Y yo quiero que tú veas esto conmigo porque es importantísimo, mis hermanos, que tú llegas a reconocer que en la Biblia 26 veces en el Nuevo Testamento se nos llama la atención de que debemos ser un compañerismo de amor a través de ¿qué? De una frase bíblica que dice unos con los otros. Vamos a tomar el tiempo literalmente versículo por versículo para que tú puedas comprender, ¿ves?, qué es la pauta bíblica de la iglesia. ¿Ves? Tú y yo tenemos responsabilidades uno con los otros. Yo tengo la responsabilidad de mi hermano. Tú tienes la responsabilidad de tu hermano. Tenemos juntos la responsabilidad de nuestros hermanos, de saber cómo están, por qué no llegaron. Llamarle la atención, tocarle la puerta, llamarlo por teléfono. Preferible tocarle la puerta de cara a cara. Exhortarlos, animarlos a la santidad y a la fidelidad. Pero mira bien conmigo. Vamos a correr juntos. Abre su Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 10, primero. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, sed afectuosos unos con otros. Wow. Unos con otros. Con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Mira bien. 2. En Romanos capítulo 12, versículo 16 dice esto. Tener el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ándale, cabezón y narizón, que te las sabes todas. Mira la tercera, Romanos 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y este es el Nuevo Testamento. 4. En Romanos capítulo 14, versículo 19 dice esto. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y ¿qué? Y a la edificación mutua. ¿Ve la responsabilidad que tenemos uno con los otros en un compañerismo de amor? Mira, 5. En Romanos capítulo 15, versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Tú no puedes escaparte de esta responsabilidad de un compañerismo. 6. En Romanos capítulo 15, versículo 7 dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pero no, nosotros tenemos nuestros clubs, nuestro clique, nuestro grupito. Tú no tienes ese derecho, ni tienes el lujo. Tenemos que aceptarnos uno igual como los otros. 7. En Romanos capítulo 15, versículo 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, y yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad,
llenos de todo conocimiento y capaces, mira bien, también de amonestaros los unos a los otros. Tú tienes esa tremenda responsabilidad y la carga de amonestar a tu hermano y a tu hermana cuando tú sabes que no están caminando bien, pero a la misma vez animarlos a enderezar sus caminos y arrepentirse. Es su responsabilidad. Por lo que quiere la iglesia hoy día, se le quiere echar sobre los hombros del pastorado. No, pero es su responsabilidad, la suya. Número 8, Romanos 16 dice, saludaos, dice, los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. ¿Qué pasa hoy día en la iglesia? Hermanos, entran en la iglesia y supuestamente con manos santas, levantando las manos, adorando y alabando a Dios, pero ni siquiera saluda al hermano que está a la izquierda o a la derecha. ¿Qué juego tenemos hoy día? Número 9, en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Te sirvo porque te amo, no porque pretendo sacar algo de ti. Efesios capítulo 4, número 10, en versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, ahora esta sí que pesa, soportándonos unos a otros con amor. Algunas veces nos tenemos que soportar y no es fácil. Yo sé que no es fácil. Es fácil señalar a mi persona, ese tipo es bien difícil. ¿Y vos? Cuidado. Mira bien. Efesios capítulo 4, versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo. Mira bien. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Número 12. Efesios capítulo 4, versículo 32. Sed más bien amables, mira bien, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también os perdonó en Cristo. Mira número 13. En Efesios capítulo 5, versículo 21. Ya le está cayendo feo este asunto. Esta es la pauta bíblica, los rasgos valiosos de una verdadera iglesia, de la iglesia primitiva, la que debe de influenciarnos hoy día. En Efesios 5:21 dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Nos tenemos que someter unos a los otros. 14 en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Eso requiere, mis hermanos, que seamos humildes, de considerar el otro más que que mi propia persona. 15, en Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Dejamos de mentirnos. 16. En Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, así alguno tiene que quejar contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Ahí como se duele. Mira bien, 17, Colosenses 3:16.
que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Mira 18. Primera Tesalonicenses capítulo 4 en versículo 9 dice lo siguiente: mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escribe. ¿Por qué? Porque vosotros mismos has sido enseñados por Dios a amarnos unos a otros. 19. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Tenemos esa tremenda responsabilidad. 20. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Wow. Alentaos los unos a los otros. Edificaos el uno al otro, tal como estáis haciendo. 21. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 13 dice: y que los tengáis en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo, vivir en paz los unos con los otros. 22. En Hebreos capítulo 3 en versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros, y él dice cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Note esta pauta bíblica que existía en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, y debe ser la pauta bíblica hoy día de nuestra iglesia. Mira 23. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Mira 24, en 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 al 10. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y también dice en versículo 9, sé hospitalarios los unos para con los otros, ¿sin qué? Sin murmuraciones. En versículo 10, según cada uno que ha recibido el don especial, úselo sirviéndonos los unos que a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y mira el último 25 que dice en 1 Pedro 5:5. Dice: asimismo, vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Note la importancia que lo que la palabra nos dice a nosotros en Hechos capítulo 2 en 42, enfatizando a la comunión. Ahora quiero que tú notes algo. El significado básico de esta palabra compañerismo o comunión es la palabra koinonia en griego, que significa asociación o compartir. Aquellos que reciben a Cristo Jesús se hacen socios ¿con quién? Con Él, con el Señor y con todos los otros creyentes. Ya somos hermanos, formamos una parte de una comunidad de fe. En 1 de Juan, la palabra del Señor nos dice en capítulo 1, en versículo 3, dice lo siguiente: los que hemos visto y oído, y os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Note que esa comunión o compañerismo es permanente, porque nuestra vida eterna está compartido para siempre. Sin embargo, la alegría asociada con ella puede perderse a través de un abandono pecaminoso ¿de quién? De sus deberes. Por esa razón, para un cristiano a dejar de participar en la vida de una iglesia local es inexcusable.
De hecho, aquellos que deciden aislarse son desobedientes al comando directo de la Escritura, porque en Hebreos capítulo 10, la palabra nos dice a nosotros en versículo 24-25, encarga a los creyentes de, mire qué, consideraos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. La Biblia no prefiere el cristiano, ¿ves? No prefiere al cristiano como una vida aparte de otros creyentes. Todos los miembros de la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, deben ser activamente, íntimamente involucrados en las asambleas locales. Es la responsabilidad del liderazgo de la Iglesia. Los ancianos, los diáconos, todos los líderes, de asegurar que estamos promoviendo un compañerismo cooperativo, corporal, donde todos estamos involucrados juntos, pero no tenemos el lujo, no tenemos el derecho de ser creyentes aislados o privados y alejados. Ese derecho no es nuestro, no tenemos ese derecho. Tenemos una tremenda responsabilidad, como la pauta bíblica de aquí que se encuentra en Hechos capítulo 2 y en particular en versículo 42 que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compañerismo. Este es un mandato de la iglesia, y la iglesia que falla a mantener ese compañerismo es una iglesia que se deshace muy pronto.